cámara, te lo agradecería mucho. Ok, pon tu cámara, Aiden. Ok. ¿Qué? ¿Eh? Ok, ahorita la pongo. Ah, ok. A ver, entonces, yo diría que si mejor ustedes primero y si llega a haber algo que decir extra, ya yo agarro la voz. Pero para no ser yo el lunes a las 7 de la mañana el que agarre la voz yo, pues prefiero que tú, Kevin, despiertes, incites toda esta pasión por la seguridad industrial. También Dale, José la pueda rematar. sí, ok. Ahí la voy a compartir. Muy bien. Ok. A ver, está. Listo. ¿Ya se ve, profesor? Yes, 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 yes. Ok. Seguridad industrial. Bueno, ¿qué es la seguridad industrial, no? Ocupa un área multidisciplinaria que se encargaría de minimizar los, los riesgos que pueden existir en los entornos industriales, ¿ok? Pues como sabemos, desde el comienzo de las industrias, el hombre se vio como que expuesto a diferentes riesgos, ¿no? De accidentes o enfermedades producidas o relacionadas con las actividades laborales que se desempeñaban. Entonces eso creó como que un problema para cuidar la integridad del trabajador, y si no se cuidaba, creo que podría provocar hasta una cierta, hasta un o sea, hasta un caos dentro dentro de la organización interna ¿cómo se llama? De la organización. Entonces, de ahí surgió la seguridad, la necesidad de una seguridad industrial. Bueno, los antecedentes de la seguridad industrial, perdón, de la seguridad e higiene industrial, aun cuando la higiene industrial se considera como un procedimiento moderno, hay antecedentes que hace varios siglos ya se investigaba la seguridad industrial. Una de ellas, teniendo como creadores a Platón, por eso lo puse ahí, a Lucrecio, Hipócrates y Galeno, desde aquel tiempo. ¿Mande? Diapositivas en donde estés. Kevin. ¿Mande? Es que ahorita estás en la diapositiva 1, ¿no? Y creo que estás explicando la 3, 4, por ahí. Ah, es que no cambió. No, no ha cambiado. Ajá. Acá. Se queda en la... A ver, ¿ya se pudo? A ver, no. No me diga eso, profe. A ver. Voy a dejarle compartir, voy a compartir otra vez, ¿ok? Ah, ok. Ya. Compárteme el... Solicito... Bueno, ahí ya se ve, ¿no? Ah, ok. Aprobar. Ya te pedí control remoto. Listo. Ok. Me voy aquí. Ahí está. Ah, ok. Ya. Le decía, los antecedentes de la seguridad industrial y higiene industrial, te digo, aunque se piense que es un procedimiento nuevo, moderno, hay antecedentes que desde hace varios siglos ya se investigaba la seguridad industrial. Te digo, tiene registros ¿cómo se llama? Desde Platón, tiene registros desde Hipócrates y Galeno, quienes exponían algunas de las enfermedades profesionales que eran expuestos los trabajadores de la minería de la antigüedad. Dicen que algunas medidas, Platón fue de que para minimizar los riesgos por trabajar en las minas, que eran insalubres y totalmente, eran baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. Entonces, desde la antigüedad surgió como que la necesidad de preservar la integridad del trabajador, ¿no? La Organización de la Seguridad Industrial de Higiene. Bueno, todas las empresas que cuenten con 50 trabajadores como mínimo deberá contar con una comisión encargada de la seguridad y la salud, como establece el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este artículo se determina un comité de seguridad y higiene como el órgano de participación que se encarga de asesorar de forma constante las acciones que toman las empresas.
hay un delegado, puede haber líderes sindicales ahí, y todo esto es para tener como que un control de las medidas de precaución que se implementan dentro de la empresa. Está obligado por la ley, pues, o sea, no hay como que algo que te diga que si lo quieres hacer o no, es obligatorio. Eh, También para esto, pues ocupamos entrenamiento de los jefes de seguridad. El jefe de seguridad debe contar con los conocimientos básicos sobre seguridad que les permita examinar, preparar y perfeccionar todos los procedimientos de seguridad. Además de tener todo este conocimiento de los compuestos y materiales y todo, el jefe tiene que ser una persona preparada para hacer cumplir las normas de seguridad que se hayan instituido. Y bueno, la importancia del programa de seguridad. Cada vez es más común encontrar que las industrias encargadas con una preparación y capacidad sobresalientes para diseñar programas que cubren gran parte de los requisitos que debe llevar un programa. Sin embargo, cuando se hace un uso de este programa, no se obtienen los resultados esperados. Y la importancia de la seguridad industrial es y que no se obtienen, ¿cómo se llama? Que no se obtienen los resultados esperados a pesar de que se lleva un planeamiento bien, son, parte del culpa del trabajador, no sé, la cultura de la seguridad aquí en México no es algo que nos caracterice. No sé si les ha pasado que desde la casa cuando ocurrió un accidente se buscaba el responsable de él y no la forma de prevenirlo ni de investigarlo, lo que lo ocasionó. Entonces creo que la mayoría de los accidentes que pasan es por parte y culpa de la negligencia del trabajador. Y pues un ejemplo de seguridad industrial son las rutas de vacaciones, con lo que vimos todos los días, ¿no? Y aún así, aunque tengamos como conocimientos de las rutas de vacación y todo ese rollo, hay personas que ponen un ejemplo, si empieza a temblar en el cine, yo pienso que un 50% de personas que no salen por la ruta de vacación, sino que salen por donde entraron. Entonces, a veces creo que ocupamos educarnos en la seguridad industrial. Yo pienso que eso es lo que nos falta más como sociedad aquí en México. Como sociedad, concuerdo en algunas cosas. Muy bien, Kevin. Y sería todo por ya. Fíjate que no, yo pensé que cuando dijiste más general, yo pensé que iba a ser mucho menos, estuvo muy bien. Me gustó mucho, tuvo muchos elementos muy padres, incluso esta historia. Eso me gustó. En algunas cosas concuerdo, aunque no lo creas, en la parte industrial directamente, o sea, en las empresas, Ajá. no estamos tan mal, ¿eh? O sea, sí estamos, hay muchas empresas que sí tienen o sí manejan la higiene y la seguridad del trabajador de materia de sobre todo porque es desde las mismas empresas, pero como tú bien dices, nunca falta el arroz descocido por ahí, que a pesar de que tiene todo el reglamento no lo aplica, ¿no? Sí, sí, Y claro. precisamente ese arrocito precocido es el que luego le llaman a la mexicana, ¿no? Sí, entonces es justo lo que creo que compartes, ¿no? O por ejemplo, lo hemos visto hasta el cansancio con publicaciones que vemos en Facebook todos los días, sobre todo en esta época, ¿no? En donde si habláramos de que si el gobierno ha dicho unas indicaciones hasta el cansancio todos los días, y aún así hay gente que no lo sigue usando, ¿no? Ok, sí, sí. Sí. O sea, eso estamos hablando, por ejemplo, de una regla de higiene nacional, no pensando ni siquiera en empresas. Ajá. Y como tú dices, el reflejo de unos cuantos es el que hace que todo esto se vuelva un caos, ¿no? Sí, sí, de hecho. Muy bien, Kevin. Dejamos de compartir. Ok. Eh, Ahora sí que como hoy saben es doble función. Hoy es doble función. José, cuéntame. También tienes para hoy es doble función de sus compañeros, veo que se están esforzando mucho para este tema hay mucho de dónde cortar. De hecho, para quien no lo sepa, esto es una carrera, toda una carrera sobre este tema.
Hoy lo vamos a manejar por encima. A ver, Que sí, mira, profe. ya se ve. ¿Ustedes lo ven, chicos? Dylan, ¿puedes ver, por ejemplo, todo el contenido más o menos así? ¿O Fer también? ¿Tú, Carlos, desde acá? Sí. Sí, ok, sí, más o menos. Ok, por ejemplo, yo creo que así mejor, ¿no? Sí, un poco. Ok, perfecto, José. Avance. Yo voy a seguir con el tema de seguridad industrial. Ujú. ¿Qué es seguridad industrial? Seguridad industrial es el conjunto de normas y actividades encaminadas a prevenir y limitar los posibles riesgos en una industria. En una industria podemos usar las 3P, que es proteger, que es que nosotros brindemos al equipo de trabajo, es la EPPP, que son equipos de protección personal, y esto es mm, la última defensa del trabajador ante los posibles riesgos de accidentes. Y también podemos prevenir, es prevenir antes de que ocurra un accidente laboral. Podemos ver el comportamiento durante el proceso y así adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Predecir es no solo durante el proceso, también nos podemos dar cuenta de lo que puede ocurrir. Algo sí son parecidas, pero no son iguales. Ujú. Y también tenemos la norma ISO 45001. Con dicha publicación se busca reducir los accidentes laborales y sobre todo integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a otros sistemas de gestión de otras normas. También estamos regulados por por la ISO. Y Eh, dime. Nada, es que ya podemos ser sancionados si no protegemos debidamente al trabajador. Correctísimo, correctísimo. O sea, sí, sí, de hecho también la hizo y ¿saben quién lo regula? IMSS. O ¿Sí? sea, IMSS, ¿viste? La que busca a los culpables, ¿no? Sí. Algo así. Hay un médico, de hecho un familiar mío es uno de los médicos, médicos que se encargan de la seguridad del trabajo, solamente de eso. Y ellos determinan si fue accidente o no de trabajo, o si fue o si fue negligencia, o qué fue. Sí, perfecto. Sigue, continúa. ¿Para qué sirve la seguridad industrial? La empresa o el propio empresario son los encargados de proporcionar el equipo necesario al trabajador para que realice su actividad. Se centra esta actividad en reducir los riesgos laborales del sector industrial mediante la prevención y buscar proteger al empleado de diversas adversidades, tanto físico como emocionalmente. Y estos son algunos de los equipos que nosotros podemos brindar. Sería el casco para la construcción, las orejeras para un trabajo donde haya mucho ruido de uso de máquinas, chalecos. Normalmente lo usas para cuando hay montacargas, para que te miren. Tiene que ser algo llamativo. Y lo que normalmente se usa en la industria son las botas de casquillo para el manejo de pallets. No sé si los conozcan. A ver, chicos, ¿conocen los pallets? ¿Los pallets? Pallets de madera. Sí. Son un carro como si fueran un diablito, pero con pinzas para enganchar una tarima. Tiene razón. ¿Sí? Y realmente también las botas de casquillo las utilizan porque casi todo el material o casi todas las industrias tienen los pisos de alguna manera de material de acero o de hierro, que son conductores, ¿sí? De eléctricos, ¿no? Entonces, si tú Ah, por eso tiene la suela dieléctrica, ¿no?
Exactamente. Si tú sabes una suela normal, eres conductor, brother. Entonces, cualquier cosa que suceda de electricidad, se te va encima. Además, los botas de casquillo tienen la suela antiderrapante. Así no eres tan fácil y propenso a que se te resbale o algo así la bota, de tal suerte de que haya menos posibilidades de que te resbales y mueras cayéndote de unas escaleras muchos pisos. ¿Sí? De esa Sí. razón. También serían los guantes para el manejo de cableado y los lentes en caso de que te toque pulir alguna pieza, no te caiga residuos en los ojos. ¿Nunca han ido a una industria, chicos? Yo digo, José sí estoy escuchando que se ha ido, pero Kevin, Adilén, Fer y Carlos, ¿han ido a alguna industria? A Max, a Beta, a San Miguel, allá a la quesería, ¿no? Nada más por afuera. Nunca me he metido. ¿Nunca se han metido? No. Ok, pasando la pandemia, hay que hacernos unos minutos para poder hacer un viaje de tour así. Porque cuando viajas en tour, ahí te obligan a tener un tipo de calzado, te obligan a usar casco, te obligan a usar ciertas cosas. Y es cuando uno lo vive. ¿Eh? Va. Ok, José, gracias. Continúa. Sí, vamos a seguirle. Por ¿Qué es favor. lo que ocurre si no respeta las normas de seguridad? En muchas ocasiones, aunque se tomen medidas de prevención, se producen accidentes. Una vez que pasa esto, se debe analizar si el accidente es responsabilidad de la empresa o por parte del trabajador, ya que somos humanos y podría producirse por negligencia, falta de interés, ignorancia, impaciencia o problemas médicos. Aquí es como nosotros como administradores debemos de invertir en la seguridad del personal. Y así nosotros no somos marcados como negligentes ante el personal, ¿Cómo? pues protegiendo al empleado te protege de sanciones económicas. Totalmente. Sí, sí, sí. Eso sí, ya. Y ya pues hay muchas veces que los trabajadores, aunque le den el equipo de protección, no se lo ponen. Nada más cuando lo demuestras. Y ya pues puedes exigirle o levantarle una carta administrativa Like por poderoso por desobediencia. like poderoso por esa información. Sí, sí. La otra es, ¿qué beneficios obtenemos al invertir en la seguridad industrial? A no trabajar en condiciones laborales ade- adecuadas puede afectar tanto al empleado como al interés y motivación de los compañeros. La disminución de las interrupciones de la jornada laboral por accidentes o imprevistos se reduce el absentismo y al tomar medidas también se protegen tanto la herramienta como los recursos de la empresa. O sea, tener protegido al empleado nos permite cuidar del mismo empleado y de las herramientas de la empresa para que no tengan, al sufrir un accidente no se vayan a romper o algo así, ¿no? Exacto. Y ojo, si llegan a tener un accidente, por ejemplo, híjole, puede haber demasiadas cosas. Una, de que termine siendo pensionado. Para siempre. Yes. Imagínate tú como empresa, y quería usarlo yo en mis diapos, pero de una vez para que salga con las tuyas. Imagínate tú como empresa, que de repente tienes una industria y un cuate haciendo su chamba y con lo que tú le habías dado, por ejemplo, se corta todo una mano, ¿sí? Profe, de nosotros no nos tocó que pusieran cámaras en Foscon. ¿En dónde? ¿En Posto? En Foscon, porque había una persona que, o sea, no fue así como accidente, sino que se le cortó un dedo de la mano.
Y nos dijeron que era solo para cobrar el seguro. Dije, también en la cabeza. Para eso existe un médico de seguridad industrial. ¿Sí? Ajá, ya por eso pusieron cámaras al final de esa línea. ¿Sabes cuánto le puede haber costado a la empresa ese descuido? Que no fue descuido, dicen. Claro que sí. Descuido de la empresa por no poner cámaras antes. Sí, ¿Sabes cuánto le pudo haber costado a esa empresa eso? Por ejemplo, les costó. José, yo creo que tú tienes más casos en Tijuana. Por ejemplo, mi cuñada es de allá de Monterrey y dice que le llegan casos de personas que literal buscan cómo accidentarse en un trabajo para ya recibir dinero por el resto de su vida. Entonces, lo que ellos hacen es investigar las causas reales del accidente para ver si fue riesgo laboral o fue negligencia laboral. Si fue negligencia, no te toca nada como empleado, y como empresario, pues te salvas, ¿no? Pero si es riesgo de accidente de trabajo, depende. Si está asegurado, IMSS es el que le paga. Si no está asegurado, tú eres el que le paga. Sí, es, profe. Tenemos de limitar las zonas de trabajo. La riesgosa la marcamos con cinta roja. La de no pisar es con amarillo y la donde sí puedes pisar es verde. Son 3 colores, esos son los 3 que se usan, rojo, amarillo y verde. Y, El color de tape de la cinta. y te fijas que en donde estabas, haz de cuenta que utilizaban las instrucciones así como muy hasta para que todo el mundo pudiera entender, ¿no? Así como camina por aquí, vete por aquí. Sí, como no acercarte cuando miras rojo. Ah, exactamente, cosas de ese tipo. La seguridad, También las sustancias biológicas están identificadas, es un triángulo. triángulo amarillo. Ajá. Claro, buenísimo. Viene inflamable, riesgo para la salud, reactivo y un rombo que es como blanco que significa que no corres peligro. Esa es muy buena información y fíjate que no la traigo, pero debería tenerla. Por ejemplo, los extintores y los materiales eléctricos, si se fijan, tienen un diamante, un rombo, en donde tienen siempre como cuatro señales. Esas cuatro señales te dicen qué tan ácido es, qué tan corrosivo es, qué tan flamable es y qué tan peligroso es. Buenísimo, José. Vamos a seguirle con la última. ¿Quién debe estar informado sobre la seguridad industrial? Lo ideal sería que toda persona que trabaje en la empresa conociese las normas de seguridad. No obstante, en muchas ocasiones esto no ocurre, por lo que como mínimo los supervisores son los que deben conocer los procesos que se deben de seguir en cada caso, cómo hacerlo y cómo conseguir que lo hagan los demás para prevenir todos los posibles problemas. Pues o sea que aquí en realidad todos nosotros y las personas que laboran deben estar conscientes del conocimiento sobre la seguridad en su trabajo para que no ocurran accidentes. Buenísimo. Ya como hay veces que nosotros mismos podemos solicitar el equipo de protección si la empresa no nos los da y ya ellos nos lo proporcionan por requerimiento de nosotros. No siempre, pero si no te lo dan y si te accidentas y tienes comprobantes de que tú lo pediste y no te lo dieron, ¿cómo te Demandar. explico? ¿Cómo te explico de que posiblemente estés recibiendo un salario durante el resto de tu vida? No lo pongo como lo ideal, ¿eh? Ojo, eso para nada es lo ideal. Pero vaya, cuando hay una negligencia, para que sepan, por ejemplo, como empresario o como industrial, más que como empresario, lo que puedes correr de riesgo de no tener una correcta política de seguridad industrial. ¿Sí?
Más que ponernos del lado del trabajador y chis, ya cobré el resto de mi vida y no hago nada. Por favor, eso creo que no aplica con este sector. Buenísimo. José, ¿algo extra por ahí? Pues sería todo, profe. Buenísimo. Que invertir en la seguridad. Por favor, pensemos en nuestra seguridad siempre. Deja de compartir, José. Eso para que... ok. Muy bien a los dos participantes, pues prácticamente es la mitad del salón, casi. Estuvo hablando sobre seguridad, seguridad industrial. Fíjense que hablar de este tema da para mucho más de lo que vamos a hablar tal vez en el día. Pero como lo dijeron sus compañeros José y Kevin, hay sobre todo desconocimiento alrededor de esto. Sobre todo las personas que se dedican al área comercial y al área de servicios no conocen que existen elementos de seguridad e higiene industrial. Súper importante para el recurso humano. De hecho, a veces es la causa de la que nos enfocamos tanto en una inducción, que es una herramienta para protegernos de accidentes de riesgo de trabajo, sobre todo en la industria, en donde si tú no preparas a las personas y les aseguras y te aseguras de que esas personas tienen al 100% los elementos para defenderse de su trabajo y se llegan a accidentar, pues se te viene la de caer lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, el agente de recursos humanos se asegura de que tú digas y que estés seguro, él, de que tú estés completamente certificado para poder hacer lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, cada accidente de trabajo real, vaya, en donde la culpa la tiene la empresa, parte de la responsabilidad la lleva el agente de recursos humanos. Entonces, vean el peso que a veces lleva, ¿no? Un agente de recursos humanos. ¿Sí? En donde, pues bueno, como estaban hablando, la seguridad industrial la tocaron mucho con los accidentes de riesgo de trabajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, la higiene no solamente es del ramo industrial. Me tocó ver, por ejemplo, en una empresa que hace jabones o en una empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer pastillas o en una empresa, por ejemplo, farmacéutica, en una empresa médica, en una empresa de diversos sectores que manejen una norma oficial mexicana. Normalmente todas estas van a tener normas de higiene, ¿sí? Por ejemplo, imagínate a Dilén y Fer, que ya pasan los años y se les cumplen los sueños de estar en el sector médico, ¿sí? Imagínate tú como administradora médica, pues qué tanta pulcritud, limpieza y cultura de higiene vas a tener que tener para poder hacer ciertos procedimientos. Por ejemplo, ¿qué hacer con la sangre que se dona? ¿Cómo manejar residuos? ¿Con qué etiqueta ponerlo? Por ejemplo, en la industria médica, sobre todo, hay muchos aparatos de diferentes voltajes. ¿Cómo hacer señalamientos para saber cuáles conexiones son las conexiones normales y cuáles las de alto voltaje? ¿Sí? Y un etcétera enorme. Las rutas de evacuación que dijo Kevin en la exposición, ¿no? Así como la señalización de las rutas de evacuación. Es más, si no las cumples, Protección Civil llega y te cae. Empresa grande, empresa chica, del rubro que quieras. Y es parte de la mínima de la seguridad industrial. ¿Sí? Entonces, es un tema que muy normalmente no se dimensiona en todo lo que repercute. Pero para nosotros como administradores lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Sí? Pues bueno, muchas de estas cosas ya se dijeron, por eso voy muy rápido. La idea es tratar de evitar o disminuir los agentes de riesgo alrededor de lo que tú haces, ¿sí?
cada uno, y se acuerdan cuando estaban haciendo el diseño del puesto de trabajo que les decía, pon riesgos, ¿sí? Cuando en el diseño de puesto de trabajo decías, ponías riesgos de trabajo, y en algunos de ustedes sentían como esa incomodidad de tener que poner riesgos de trabajo a lo mejor en un puesto ejecutivo de oficina, en donde está el puesto de oficina tiene riesgos, pues vaya, tú los tienes más o menos visualizados y de alguna manera a través de tu entropía en el trabajo los disminuyes. De tal suerte lo que quieres, y se acuerdan de la teoría que hablábamos de Schultz, en donde hablábamos que te estaban los elementos, de los 4 elementos, y uno de los elementos era salud, se enferme tu personal lo menos posible. Y por otro lado, en higiene y en seguridad industrial, se te accidente lo menos posible, de tal suerte de que tu plantilla la tengas completa y sobre todo sana. ¿Sí? Entonces de eso te fijas. Por ejemplo, eres una empresa que maneja químicos. ¿Tu personal tiene cubrebocas? Si la respuesta es no, felicidades. Hay estudios, por ejemplo, que en unas industrias de la mina hay muchas personas que se empiezan a enfermar, ¿sí? A enfermar por el contacto directo de una mina, ¿sí? Hay otros estudios, por ejemplo, que en otras industrias, ya no voy a decir así como de quién exactamente, por ejemplo, tenían enfermedades de la piel, por ejemplo, el contacto con el zinc, por ejemplo, el arsénico es mortal, y hay veces que con lo que se maneja, y si hay malos manejos, pueden matarte cuando estés en contacto con la piel, ¿sí? O por ejemplo, incluso las empresas de la industria que era fotográfica, decían que podían tener envenenamiento si no tenían un adecuado control, ¿sí? A la larga. O por ejemplo, pensemos en José, en el puesto en donde tú estabas, en Tektronix. Te puedo apostar que tenías que fijarte muy bien en tu postura, porque si hubieras durado años haciendo lo mismo desde la postura, hubieras podido llegar a tener artritis, hubieras podido llegar a tener problemas en la espalda, ¿sí? Etc, etc, etc. Y eso lo tenemos que de alguna manera prever para que no nos echen la culpa a nosotros como administradores, ¿sí? Todos los puestos de trabajo tienen riesgo, pequeño, mediano o alto. Las empresas normalmente van a buscar que todos los puestos de trabajo sean o medio o bajo, porque les conviene. Si el riesgo de trabajo sale alto, IMSS les cobra más cada mes si están asegurados. Y si no están asegurados y se accidentan y comprueba el trabajador que trabajaba contigo, todo lo que le iba a pagar el IMSS al trabajador lo va a pagar el empresario. Así de sencillo. Y más una multa, por cierto. O sea, en pocas palabras, si llega a pasar un accidente de trabajo en un lugar en donde se comprueba que estabas trabajando ahí y no tenías SIM, muy seguramente la empresa hasta a veces quiebran por eso. Porque las primas pueden ser de 40, 50, ¿sí? Hay unas cantidades enormes. No es por asustarlos, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta. Muy bien. El plan de higiene de personal no es otro escrito y ya, nada más es verificar si tiene los servicios médicos. Por ejemplo, hay empresas que ya son tan grandes que tienen un médico en la empresa. No sé si les llegó a tocar trabajar en alguna empresa muy grande que tenían un médico. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo te iba, José, con ese médico? Pues nunca iba. ¿Nunca fuiste? ¿O nunca iba él? Nah, el médico ahí estaba, pero yo era muy cuidadoso. Sí, fíjate que yo entraba cuando trabajé en City Club, sí teníamos médico. Sí teníamos médico ahí. Y y obviamente siempre el médico estaba del lado de la empresa, ¿no? Buscaba la manera de que tus incapacidades fueran los menores días posibles. Sí sabían, por ejemplo, a mí me tocó, híjole, me tocó vivir de todo, ya sé, sobre todo para estas materias. Me tocó vivir que en City Club me accidenté.
¿sí? En ese momento sí fue un accidente de riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que llegó a pasar? Te los juro, en realidad fue una negligencia más mía que accidente de trabajo. Yo estaba cargando un diablito con unas tarimas de agua, pero pues se hacen una cantidad enorme. Y por manejar la mano, porque yo nunca había manejado un diablito, pero me dijeron, tú manéjalo. Me di en el dedo chiquito y casi me lo rompo, ¿sí? Ah, pues como sabían que yo no debía estar ahí, pero me ordenaron estar ahí, me pagaron hospital privado y me dijeron lo que necesites, el tiempo que necesites. ¿Por qué? Porque sabían que si yo iba a IMSS, les iba a aumentar la prima de seguro a todos. Para que vean hacia dónde puede llegar las empresas ya grandes cuando tienen un accidente laboral. Y si se dan cuenta que ellos fue la de la culpa. Ok, pues bueno. Es un plan organizado. Digo, no lo presumo, porque fue también barra basada mía, no saber manejar un diablito. Sí, pero sé y existió ese elemento para poderles explicar. Servicios médicos adecuados. Dicen que prevenir es mejor antes que lamentar. Por ejemplo, una institución educativa que ustedes también conocen, tiene Prevenims en sus instalaciones. Hasta me gustaría tener Prevenims por ahí o hacer alguna campaña de Prevenims. Sí, siempre te dice fijarte en la salud antes de que te pegue, como tal. Hay riesgos químicos, físicos y biológicos, y creo que lo comentaste tú, José, de alguna manera.